nombre es Santiago García y quiero compartir siempre con ustedes mi experiencia como corredor. Hoy les voy a hablar de mi primera carrera. Después de estar corriendo algunos meses de forma un poco más organizada, no del todo organizada, pero más organizada, de forma constante, trotando, haciendo gimnasia, empezó a tentarme la idea de correr una carrera. Los amigos me decían, anotate en una carrera, vayamos juntos a correr una carrera. En aquel momento no tenía ni idea qué clases de carrera había. Sí sabía que había carreras en Palermo. Por supuesto que había escuchado el término maratón, pero todavía no estaba familiarizado exactamente con qué era un maratón. Por suerte, faltaba para eso. Pero como había tantas carreras en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, decidí finalmente, y luego de mucha insistencia, anotarme en una carrera de 10 kilómetros. Mayo del año 2009. Parece una eternidad. En aquel momento fue un evento para mí enorme. No soy una persona muy sociable, naturalmente. Si puedo estar en un grupo, si puedo compartir, me encanta, pero naturalmente no me sale ser una persona sociable, así que la idea de ir a Palermo a un evento difícil de controlar para mi cabeza. Los organizadores, por supuesto, sabían perfectamente lo que iban a hacer. Y los corredores sabían lo que iban a hacer. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar ni qué iba a hacer cada uno. La idea de presentarme en un lugar sin saber las reglas, para mi psicología, para mi neurosis, era algo difícil de enfrentar. La idea de estar todos en pantaloncitos cortos, amuchados, en una línea de largada, salir y correr 10 kilómetros. Yo no había corrido nunca 10 kilómetros de forma competitiva. En el secundario había hecho alguna carrera un poquito más chica, pero ni siquiera habían sido más de 2 carreras. Habían sido entre colegios y nada profesional. Nada ni siquiera organizado ni con medallas, simplemente pequeñas competencias. Así que eso que estaba en el pasado, para mí ya estaba prácticamente borrado. La idea de ir a una carrera, ponerme un dorsal, un número, pasar la línea de largada y correr por primera vez 10 kilómetros. Vencí toda esa timidez y todos esos temores. Algunos de esos temores, otros los tenía en el momento de empezar a correr. Y por supuesto, como era una época muy primitiva para mí, todavía no tenía idea de todo lo que implicaba correr una carrera, ni conocía ninguno de los accesorios de los runners. El reloj era el mismo reloj que yo usaba en la vida cotidiana, ¿sí? Aguja y a otra cosa. Ni siquiera tenía cronómetro, con lo cual yo solamente sabía la hora de largada. No iba viendo cuánto tiempo tenía de carrera. Simplemente en algún momento pasaba la línea de largada y ahí iba a empezar a medir el tiempo. Cuando pasaba me volvía a fijar. Sí, ya sé, hay un reloj arriba, pero ¿cuánto tiempo iba a memorizar eso? Paso a paso, faltan 10 kilómetros para eso. Es más, faltan varias cosas antes de eso. Llegó el día de la carrera, por supuesto, usé la remera oficial. A mí me gusta hoy correr con musculosa, pero en aquel momento, remera oficial, me daban una remera, usé la remera. Como la mayoría de los corredores. Hoy me resulta incómodo, no me puse una gorra para correr. Después descubrí que necesitaba una gorra para correr porque el sudor me caía sobre los ojos y la verdad es que era muy incómodo. Pero en aquel momento, mayo, no hacía tampoco tanto calor, así que sin gorra. Tal vez una de las 2 o 3 carreras sin gorra que corrí en mi vida. Pantalón de running. No sabía lo que era un pantalón de running. ¿Qué es un pantalón de running, señores? Así que utilicé mi pantalón de Independiente, del club de fútbol que sigo, y ahí estaba, con unos pantalones que me llegaban casi hasta las rodillas. No son de running, ahora entiendo la diferencia, ahora no correría con esos pantalones, pero en aquel momento era el único pantalón corto que tenía, lo usaba para entrenar, así que ¿por qué no lo iba a usar para correr una carrera? Las zapatillas, no me pregunten el modelo, ni siquiera me pregunten la marca, ni me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Por favor, no hablemos de ninguna otra cosa más. Medias, espero que hayan sido de deporte. Sí, ya sé, yo ya corría, pero corría con las zapatillas que me parecía que el precio era razonable y se veían lindas. Todos los pasos que uno va dando cuando uno empieza a correr. Es un camino larguísimo donde hay 1.000.000 de detalles. En aquel momento, y les aconsejo, no se preocupen tanto por esos detalles. Preocúpense por estar en la línea de largada después de haber entrenado durante algunos meses. Llegó el momento de la carrera, estaba con mis amigos, me puse mi primer dorsal. Ahora cuando pienso los ganchitos, ponerme el dorsal por primera vez, es una emoción. En aquel momento era puro nervios. Me puse lejos de los que salían adelante. Un consejo a tener en cuenta también. Si sos novato y no sos un corredor que tenga claramente tiempos rápidos, anda atrás y estudia el tema. ¿Sí? Es mejor salir de atrás y pasar gente que salir adelante y que te lleven puesto.
Es mucho más cómodo y más seguro. Salí y corrí. Troté en realidad. Troté un poco más rápido porque la emoción de una carrera, ya lo sabemos, te lleva a trotar un poco más rápido, a correr un poco más rápido. Incluso hoy hay carreras en las que salgo demasiado rápido. Es inevitable, uno tiene la energía, el entrenamiento. Y yo salí como quien sale, como un perro que sale a pasear por el parque. Salía, miraba para todos lados, estaba contento, disfrutaba, llegó al puesto de hidratación, estaba el agua. Todo el mundo parecía contento y yo iba corriendo ahí. También iba mirando, ¿no? Iba sin saber nada. Ahora me doy cuenta que iba sin saber nada, disfrutándolo a lo loco. Yo ya había trotado lo suficiente como para que no me asustara una distancia de 10 kilómetros. Hay gente que lamentablemente se lanza a esa distancia sin la preparación adecuada. Pero yo estaba preparado para hacer una carrera liviana de 10 kilómetros sin ningún problema. Y así fue como pasé la mitad. Me fui acercando a la meta y a medida que pasaban los kilómetros yo estaba muy fresco y entonces aprendí que si a uno le sobraba, lo que a uno le sobraba no tenía que invertirlo en el futuro, tenía que empezar a acelerar y ya lo había ahorrado, así que a correr y empecé a acelerar y empecé a pasar gente y pasaba gente y aceleraba y finalmente pasé la meta de mis primeros 10 kilómetros en mayo del 2009 en Palermo. Hay personas que se conectan con el running en un proceso largo en el cual un día se dan cuenta que están adentro. En mi caso, el día que pasé la meta de mis primeros 10 kilómetros, tuve la certeza de que quería hacer eso por el resto de mi vida. La emoción y la alegría de cruzar esa línea de llegada no me lo olvido más. Estaba todo ahí. Todo lo que estaba buscando estaba ahí. Todo lo que necesitaba y no sabía también estaba ahí. En aquel momento, correr era simplemente correr. Uno no pensaba si había un fotógrafo, uno no se filmaba a sí mismo pasando la meta. Uno estaba adentro de la carrera por completo. Y aconsejo estar dentro de la carrera por completo. Hoy hay cámaras de fotos por todos lados. Si después quieren buscar una foto, después. Pero en el momento de correr, disfruten de ese instante. La primera carrera se corre una sola vez en la vida. Así que disfrútenla. Puede ser de 10 o puede ser de 5. Los consejos básicos son estos. Para tu primera carrera, lleva algunos meses de entrenamiento. Si tenés entrenador y running team, va a ser más fácil. Aunque sea una vez, trotá esos 10 kilómetros en un entrenamiento. Suave, descansando en la mitad si querés, pero probala esa distancia. Cuando llegue el día de la carrera, llegá descansado. No entrenes el día anterior. Cuidá la hidratación. Si hay puestos de hidratación, todos los puestos de hidratación que hay, usalos. No te vayas adelante salvo que tengas la certeza que sos el nuevo corredor de elite. Salí un poco más atrás. De lo que pensás, un poco más atrás todavía. Y una vez que pasás la línea de largada, empezá a disfrutar. Las zapatillas, el reloj, la indumentaria para la segunda carrera. Si las tenés, mejor. Si las conocés, mejor. Pero si no, para la segunda carrera. Para la primera carrera se trata de conectar y de disfrutar. Pensá que puede ser el momento en el cual tu vida cambie para siempre. Así que más vale que estés conectado con ese momento. Yo no lo sabía, lo descubrí. Y lo descubrí porque puse mi corazón y mi mente en eso. Mis primeros 10 kilómetros, cuando pasé la línea de llegada, me di cuenta que mi vida había cambiado para siempre. Y no era una exageración, porque pasó. Porque a partir de ahí vinieron otras carreras, vinieron entrenamientos, vino un entrenador, vino un running team, vinieron los viajes y después, por supuesto, un día vino el maratón, mi distancia favorita. Pero esa, por supuesto, es otra historia. No te preocupes por el maratón, preocupate por tu primera carrera. 5, 10 kilómetros. Tu primera carrera no se va a repetir más. Tu primera carrera es para siempre.